Antes que nada, un saludo muy afectuoso a este espléndido auditorio. Un saludo cordial al amigo Abel Zamorano, quien en oportunidad pasada nos hiciera la invitación para compartir con ustedes en este magno evento. Un saludo muy cordial también a las autoridades de este congreso, como también a los integrantes de la mesa. Bien lo ha dicho la presidenta, cuando se está en proceso de una reforma judicial como la que en algún momento también se planteara en mi país y que desgraciadamente no se haya podido consolidar, comienzan a venirnos a la mente un montón de inconvenientes respecto al proceso civil actual que nos indican un poco cuáles son las problemáticas que tenemos dentro de este proceso eminentemente escriturario que rige desde antaño en casi todos los países latinoamericanos. Si hay dos ideas que pretendemos que queden expresamente profundizadas por el auditorio, es en primer lugar que analicen que los procesos que tenemos en Latinoamérica vienen de la Edad Media y estamos en la era informática. Y la segunda cuestión es que pregonamos en esta ponencia un rescate del ser humano, el proceso al servicio del ser humano y no al revés. Así las cosas, como ya he explicitado, en Latinoamérica hemos tenido una gran cantidad de procedimientos absolutamente deficientes, salvo honrosas excepciones como el caso de Uruguay, Perú, recientemente Bolivia y en vías de consolidación en Colombia, como lo explicara el profesor que me ha precedido en el uso de la palabra, donde en poco tiempo entrará un Código Procesal General. La mayoría de los países latinoamericanos tenemos un proceso caracterizado por una predominancia de la parte escrituraria, casi nula oralidad, que nos lleva a una dispersión de actos procesales sin concentración, sin inmediación, sin publicidad. Ese es un poco el panorama que tenemos en Latinoamérica. Esto ha hecho que se multipliquen por doquier las voces de insatisfacción, al punto que en algunos lugares se le haya llamado servicio de injusticias y no servicio de justicia propiamente. En definitiva, un código procesal retrata un gran espejo en el cual la sociedad se debe reflejar. Y si nos guiamos por los códigos que tenemos en nuestros países, en ese caso Panamá y específicamente también en Paraguay, tenemos exactamente la misma realidad. Así han proliferado brocárdicos que escuchamos de manera permanente, que hacen lugar a justicia pronta y barata, humanización del proceso, el día ante el tribunal, el juez en audiencia, tutela jurídica efectiva, plazo razonable, etcétera, etcétera, pero que desgraciadamente hasta hoy día no se han podido consolidar. La ciencia jurídica en la actualidad nos muestra variadas paradojas, que nosotros las dividimos típicamente en cuatro. Cuando decimos paradojas, estamos tratando de exponer esto contradictorio que se presenta permanentemente en el mundo actual. Por un lado, paradojas generales que nos indican un gran cúmulo de crueldades en contra de la persona humana, desapariciones de personas, terrorismos, gobiernos totalitarios, etcétera, etcétera, daños medioambientales. En contrapartida, tenemos un gran avance de la ciencia y de los medios tecnológicos. Pero esta ciencia y estos medios tecnológicos, ¿llegaron al proceso civil? Bueno, nosotros creemos que no. Paradojas desde el punto de vista del ámbito jurídico, técnicamente. Grandes consagraciones normativas, así como también grandes incumplimientos, grandes violaciones. En mi país decimos que estamos acostumbrados a suscribir todo tipo de tratados. Total, sabemos que lo vamos a incumplir. De vinculación entre el orden interno y el orden externo, el orden internacional intromisivo en todos los sistemas legales de Latinoamérica y, por otra parte, los países resistiéndose tenazmente a la mutación, como no queriendo percatarse de la buena nueva. Paradojas en el ámbito del derecho procesal que implican la búsqueda incesante de un nuevo sistema que dé solución favorable a toda la problemática y, en contrapartida, cada vez más
el proceso se vuelve más lento, cada vez más tenemos mayores inconvenientes en el ámbito del proceso civil. Así creemos que cuando se está en la antesala de una reforma al proceso civil, existen razonamientos medulares que deben ser realizados a los efectos de no cometer los errores que ya se han cometido en el pasado. Una primera cuestión básica es que la transformación debe ser pensada para las generaciones futuras. Transformación pensada para las generaciones futuras. Las transformaciones no resuelven únicamente el problema del presente, sino que se tiene que pensar un poquitito más allá. En definitiva, los que van a ser gestores de la transformación serán los que hoy están estudiando en las aulas universitarias y que el día de mañana tendrán que aplicar técnicamente este nuevo proceso. Hay que comprender también como segunda cuestión que se actúa en un mundo globalizado, y este mundo globalizado nos indica claramente que no podemos vivir de espaldas de los tratados internacionales. Los tratados internacionales de derechos humanos que deben ser aplicados convenientemente dentro de las fronteras de los distintos países. Y finalmente, un tercer aspecto que nos parece esencial, que la reforma debe ser pensada para obedecer al ámbito social y cultural donde se aplica. ¿Qué implica esto? Que la reforma tiene que estar pensada para la sociedad donde va a ser aplicada el código. Si bien es cierto, tenemos modelos procesales foráneos y extranjeros que permanentemente han sido aplicados en Latinoamérica, nos preguntamos, ¿esos códigos que fueron implementados desde fuera han respondido a la necesidad social que tenía cada uno de los países? Por otro lado, ¿es idéntica la situación que tiene Panamá con la que tiene Paraguay o la situación que tiene Colombia con la que tiene el Brasil? El código tiene que ser capaz de adecuarse a la realidad de cada país. Dentro del contorno de aspectos a ser superados, creemos básicamente que el proceso civil debe superar determinadas condicionales que le han sido impuestas durante todo el tiempo. En primer lugar, se debe superar esta cuestión de las excesivas estructuras procedimentales. Si algo tienen los procesos de hoy día, los procesos escriturarios, es que tenemos una proliferación de procedimentalismo, una proliferación de casuística, y a cada vez que tenemos una casuística nueva lo que hacemos es ponerle un procedimiento independiente, cuando que en realidad lo que estamos haciendo simplemente es que esta casuística específica se convierta en forma posterior en una ordinarización de aquel procedimiento que pretendió ser especial. Pocas estructuras procesales que permitan insertar al proceso dentro de máximas de extrema generalidad. Así, hablamos de un modelo de proceso ordinario, un proceso monitorio o ejecutivo y un proceso cautelar, un proceso incidental y nada más. Esto tendrá una gran incidencia desde el plano pedagógico porque se enseñarán en las aulas universitarias estrictamente lo necesario respecto a estos modelos procesales y no ya lo que ocurre en la actualidad, que pasa en mi país, donde tenemos más de 40 procedimientos que tenemos que aprender a la hora de estudiar el derecho procesal civil. Debe de una vez por todas rescatarse un equilibrio entre lo escrito y lo oral. Hoy día ya no decimos más procesos netamente orales, sino decimos equilibrio entre lo escrito y lo oral. Implica tener un proceso por audiencias que permita una fase introductoria escrita, pero que a su vez nos garantice técnicamente la perspectiva de una audiencia oral donde podamos discutir frente al juez, ante este juez que debe ser de audiencia, los problemas que tiene la ciudadanía común. Debemos abandonar aquello de la rigidez de los principios procesales. Hoy se hablaba de bloque de constitucionalidad, de control de constitucionalidad, de control de convencionalidad, abriendo un abanico de expectativas donde evidentemente los principios procesales han superado con creces esto que se encuentra plenamente enmarcado dentro del ámbito procesal civil. Es decir, debemos tener hoy día un sistema de principios absolutamente abiertos y adecuado a la casuística que se presenta en cada proceso. Se debe abandonar también el excesivo formalismo. El proceso, solemos decir, el proceso escrito es un proceso donde se produce el reinado de las formas. Reinan las formas más que
la consolidación de los derechos de los ciudadanos. El objetivo debería ser desacralizar el proceso. Los abogados y gestores del ámbito jurisdiccional somos geniales a la hora de construir sistemas que no rescatan la sencillez de las formas. Ya Chovenda decía, volvamos a la sencillez. Hoy en pleno siglo XXI debemos decir exactamente lo mismo. Los procedimientos en el ámbito civil parecen una casa embrujada a la cual es mejor no entrar. Está lleno de fantasmas, cuando que en realidad la gente debería entender de qué se trata esto, de solucionar simplemente un problema intersubjetivo. Se debe huir también de la segmentación procesal, que cada etapa procesal se agote en sí mismo, incidentes que a veces duran más que todo el proceso principal, incidentes que proliferan por doquier y que para lo único que sirven es para dilatar el proceso, haciendo que esto sea interminable. Evitar por todos los medios los jueces fugitivos de la realidad. En la cátedra solemos decir que el juez de mi país, que debe ser muy parecido al de Panamá, es el reinado del hombre invisible. Todos sabemos dónde está, pero nadie lo ve. Nadie tiene acceso al juez. Bueno, eso tiene que acabar. Si buscamos una transformación en el ámbito civil, debemos buscar que tengamos un juez de audiencia. Saliendo un poco de estas cuestiones puntuales, interesa retratar algo respecto a la eficiencia procesal. Y decimos eficiencia procesal porque nos interesa puntualizar técnicamente que el proceso necesita de menos mitos y más eficiencia, mucho más eficiencia. Y cuando decimos eficiencia, también significamos el proceso por audiencia, sí, pero es apenas el punto de partida de todo lo que tiene que implementarse. Cuando hablamos de eficiencia, indicamos que el tema no es de días ni de plazos. Con acortar días y plazos no se mejorará el servicio. Hay que lograr verdaderamente que la eficiencia llegue al servicio jurisdiccional. Y en esto sí debemos ser claros. La eficiencia no tiene ninguna vinculación ni con la escritura ni con la oralidad. El problema de la eficiencia es un problema de factor humano. Es el factor humano el que debe atacarse, pero atacarse definitivamente. Cuando referenciamos a condicionales de eficiencia, queremos significar 4 que nos parecen fundamentales. En primer lugar, un proceso para ser eficiente tiene que radicar en una legislación adecuada a la sociedad donde se implementa. Si es una legislación no adecuada a la sociedad donde se implementa, con seguridad no podrá ser eficiente. En segunda cuestión, una adecuada gestión judicial. Un tercer aspecto, educación y capacitación permanente. Educación y capacitación permanente. La reforma de códigos es simplemente el punto de partida. Luego viene el gran trabajo que deben ser realizados específicamente en las universidades para romper con esta crisis jurídico-educativa en que estamos inmersos. Y en cuarto lugar, implementar dentro del sistema mecanismos efectivos que impidan dilaciones. Ya nos vamos a referir a ellos. Les decíamos rescatar al ser humano porque una de las cosas que debe ser rescatada dentro del proceso es la humanización del mismo. El proceso, en definitiva, es vida humana que se despoja de formalismos para ganar vitalidad. Es un rescate del hombre como centro del derecho. Parecería ser que nos olvidamos que todo esto del derecho es para el ciudadano común, es para el hombre. El derecho debe acercarnos al hombre, una cruzada en pos del rescate de la persona humana. Solo así lograremos que este proceso civil que se pretende pueda tener ese grado de eficiencia. ¿Cuáles son los rasgos del venidero proceso civil a nuestro criterio? Bueno, en primer lugar, consolidar una nueva cultura del litigio. Esta nueva cultura del litigio que encuentra a la educación como llave maestra para la solución de los problemas.
¿Proceso por audiencias? Sí, claro que proceso por audiencias, donde vamos a garantizar el día ante el tribunal y un juez de audiencia. Pero cuando se realiza una reforma procesal, se deben pensar esta cuestión del proceso por audiencias y ver las variabilidades que presenta el proceso por audiencia. Ejemplo, se debe establecer en qué momento se va a ofrecer la prueba dentro del procedimiento. Si lo haremos al iniciar el proceso o tendremos un momento específico. Se debe analizar si tendremos una o dos audiencias. Cuando proyectábamos la reforma en Paraguay fue uno de los temas que más se discutió y llegamos a la conclusión de que si bien lo ideal es terminar el proceso en una sola audiencia, sabemos que a veces esto resulta imposible, pero por lo menos hay que dejar la ventana abierta para que el litigio pueda ser culminado en una audiencia. ¿Cuándo ocurriría esto? Y cuando se trata de procesos donde no existan mayores controversias, ¿para qué llamar a dos audiencias si podemos terminarlas en una? ¿Alegatos orales o no? Será otra de las cuestiones que tendremos que debatir. ¿Decisoria oral o no? ¿Sentencia dictada a viva voz o sentencia escrita? ¿Doble instancia? La garantía de la doble instancia que está expresamente consagrado en la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Una vista oral o no en alzada? Son todas las cuestiones que nos transmiten la necesidad de implementación y de analizar la variabilidad de este proceso por audiencias. Otra cuestión que resulta vital como un camino hacia este nuevo proceso civil es comprender técnicamente que hoy estamos inmersos en un proceso de constitucionalización del procedimiento. Y cuando decimos constitucionalización, decimos constitución invasora de todo el orden jurídico interno. Esta constitucionalización que permitió el surgimiento del neoconstitucionalismo y que hoy, al conjuro de este nuevo constitucionalismo, genera incluso una visión de neoprocesalismo que nos plantean cuestiones bastante radicales, como por ejemplo un reformulamiento de la teoría general del proceso, una revisión a los conceptos de acción, jurisdicción y verdaderos postulados del proceso. En definitiva, este neoprocesalismo es la constitucionalización del ordenamiento jurídico procesal. Si de algo se ha hablado y mucho en este y en otros congresos es respecto a la socialización del proceso. Nos parece hasta ciertamente paradójico que en un país como en el mío, donde el artículo 1 de la Constitución paraguaya dice vivimos en un Estado social de derecho, todavía sigamos discutiendo si el proceso civil tiene que tener o no cánones de socialización o de publicización del proceso, cuando que en realidad es la propia Constitución en su artículo 1 que está orientando en tal sentido. Es decir, se han abandonado hoy día los postulados neoliberales y neopositivistas que regían anteriormente el proceso para tratar de darle una connotación totalmente distinta, donde el juez se convierte en un involucrado en la resolución del proceso judicial. Y finalmente, mecanismos efectivos que impidan dilaciones, entre ellas, simplemente por citarlas, concentración ad eventum de todas las actuaciones en un solo acto procesal, rechazo in limine de las distintas actuaciones procesales que no tengan sustento legal, incidentes sin efectos suspensivos del proceso principal, que esto hará que las incidencias prácticamente no sean planteadas dentro del proceso, recursos con efectos diferidos y no suspensivos del proceso principal, presunción de conocimiento de todas las actuaciones de la audiencia. Los abogados debemos ir a la audiencia sabiendo de qué se trata, porque si no estaremos ante lecturas interminables de actas que harán otra vez volver a este proceso que no termina nunca. Finalmente, notificaciones electrónicas y notificaciones casi en su totalidad por automática. No queremos dejar de señalar la incidencia trascendental que está teniendo hoy día la internacionalización de los derechos procesales, que como bien ya lo decía, plantea una crisis de relacionamiento. Por un lado, se plantea una superación de esta vieja distinción entre orden internacional y orden interno, donde los derechos humanos se convierten en la materia aglutinadora de ambos. Esto ha implicado
el despertar de una nueva conciencia universal que posiciona al hombre como centro del derecho. Este es el efecto más importante que se ha causado con el sistema interamericano de derechos humanos. Pero, ¿este sistema interamericano de derechos humanos ha llegado al proceso civil? Me atrevo a decir que no. ¿Cómo incide el orden internacional en el ámbito procesal? En primer lugar, se plantea una complementariedad entre el orden constitucional y el sistema internacional. Este orden constitucional que a su vez incide en el orden procesal. Por tanto, desde el momento que estamos hablando de una categoría de segundo nivel que está incidido por la Constitución, que a su vez prevé la internacionalización de los derechos, es evidente que también tienen que llegar al orden interno los derechos del sistema interamericano de derechos humanos. A través de esta fuerza normativa que hoy día tienen los derechos humanos y que importan una obligación en contra del Estado de adecuarse a la Convención Americana de Derechos Humanos. Los Estados deben romper todos los obstáculos de su derecho interno a los efectos de implementar todas las normativas y todos los ámbitos jurisprudenciales que se suscitan en el contexto interamericano. Pero, ¿cuáles son estos orientadores procedimentales básicos? Nosotros vamos a describir algunos. Uno de los hitos que me parecen de mayor relevancia es aquello que implica la predominancia del valor justicia. Si algo ha recomendado el sistema interamericano de derechos humanos, es que debemos rescatar el valor justicia como centro del plexo jurídico. El valor justicia como central y neurálgico dentro de este plexo axiológico de valores. Algo así como la justicia como el sol y el resto de los valores como los planetas que giran alrededor del sol. Ya en el caso más el azote y lugares aledaños versus El Salvador del año 2012, la Corte Interamericana, en un fallo ejemplificador, hace un compromiso directo con el valor justicia. Entonces, este concepto axiológico debe llegar al sistema procesal. Otro compromiso que ha hecho la Corte Interamericana fue el de recomendar la desformalización del proceso. Y leo textualmente un fallo que me pareció extraordinario, que involucra a mi país, es el caso Instituto de Reeducación del Menor versus Paraguay, donde dice textualmente, comillas, las formalidades deben ser recepcionadas solo con el fin de servir al proceso. De incumplir este presupuesto, no tienen razón de ser. Cierro comillas. Vean ustedes cómo la Corte Interamericana nos está diciendo claramente, rompamos con estos moldes que ya se encuentran perimidos. Otro compromiso que hace el sistema interamericano es con relación al juicio oral y público. Y nos dice claramente que se considerará juicio público solamente aquel que garantice una audiencia oral. Caso Lori Berenson Mejía versus Perú, año 2008. Pero nosotros nos atrevemos a ir un poco más. Creemos que la ecuación que tiene que ser analizada para construir un nuevo proceso civil debe estar basado en 4 tópicos. En primer lugar, rescatar lo mejor de la parte escrituraria. En segundo lugar, rescatar lo mejor de la parte oral, audiencia oral. En tercer lugar, incorporar al proceso medios tecnológicos. La incorporación de medios tecnológicos al proceso. Y en cuarto lugar, una adecuación a la realidad de cada país. Solo así creemos que tendremos un sistema procesal civil altamente eficiente. En definitiva, esta justicia de rostro humano solamente se dará en un juicio oral y público. Otro compromiso que hace la Corte Interamericana es respecto al plazo razonable. Cuando hablamos de plazo razonable, la cuestión gira en torno a un proceso rápido, sencillo y eficaz que debe ser tramitado en determinado tiempo. La idea prolifera ya por el caso Valle Jaramillo versus Colombia, año 2008, y se consolida en el caso Chacmoc-Casec versus Paraguay, año 2010. Con los procesos que se encuentran plasmados en casi todo el continente,
podemos decir que vamos a cumplir el plazo razonable, cuando por sobre todas las cosas este modelo de sistema escriturario que tenemos fue un modelo concebido para máquinas de escribir. No fue un modelo concebido para dar agilización y para dar cumplimiento a aspectos positivos que hoy día nos traen las nuevas tecnologías. Otro factor altamente significativo del sistema interamericano nos dice claramente que debemos optar dentro del sistema procesal por un dinamismo procesal. Y cuando hablamos de dinamismo procesal, indicamos un sistema en constante movimiento, adecuado a las nuevas condiciones, eminentemente móvil y evolutivo. Al fin de cuentas, los instrumentos son instrumentos vivos que tienen que acompañar la evolución del tiempo y las condiciones de vida. Si hay una disciplina comprometida con el dinamismo procesal, debe ser el derecho procesal. Este derecho procesal que paradójicamente hoy día se muestra sin dinamismo, terriblemente estático e inerte. Queremos dedicarles 2 segundos a la gestión judicial. Cuando decimos gestión judicial, queremos significar que los estudios han demostrado que el método fracasa, que los métodos fracasan, no porque tengamos un sistema oral o porque tengamos un sistema escrito, sino que fracasa por gestión judicial. Cuando decimos gestión judicial, transmite la noción de verificar todas las condicionales que tienen que darse para el cumplimiento efectivo de este mecanismo de resolución de conflictos y que indican que está fuera del ámbito procedimental y que es una especie de mirada desde fuera hacia adentro del proceso. ¿Cuál debería ser el objetivo de esta gestión judicial? Bueno, profesionalizar la gestión tribunalicia. Si no trabajamos en la profesionalización de la gestión tribunalicia, podremos seguir haciendo reformas, serán bonitas, hermosas codificaciones, pero colapsarán, fracasarán, porque no hemos hecho las tareas como correspondían. La mayor cantidad de tiempo en el proceso se consume en gestión judicial. Debe incorporarse al proceso las nuevas tecnologías. En algún momento decíamos proceso de la Edad Media en la era cibernética. Hoy día hablamos de aldea global, gobierno electrónico, proceso electrónico, revolución tecnológica, era informática. Miramos el Mundial desde nuestro celular en directo. ¿Y qué pasa con el proceso civil? ¿Es que no pueden llegar las tecnologías al proceso o es que somos tan incapaces de legislar adecuadamente estas circunstancias? Cuando hablamos de nuevas tecnologías, estamos hablando de los avances científicos, los adelantos de la ciencia que sean aplicables al quehacer humano y en específico al quehacer jurídico procesal. Interesan todas las herramientas que puedan servir para una mejor gestión. Todas las herramientas al servicio del hombre y del proceso. En definitiva, el sistema procesal nos traerá utilidad con relación a las nuevas tecnologías desde el punto de vista de celeridad, mayor calidad del proceso, fácil acceso a la justicia y asequible llegada al magistrado judicial, que si bien podemos decir no garantiza una presencia física del magistrado, cuanto menos lo veremos en la pantalla por intermedio de Internet. Evitaremos con eso esta cuestión del famoso hombre invisible a quien nadie lo ve. Para finalizar, teniendo en cuenta el tiempo, quiero dejar algunos mensajes, algunas nuevas coordenadas que me parecen que tienen que ser analizadas profundamente. En primer lugar, urge contar con códigos procesales civiles que rompan con el rasgo continuista y estático, reemplazándolo por otros códigos que sean ágiles y dinámicos. En segundo lugar, con solo variar la norma no es suficiente. Es apenas el punto de partida. Apenas el punto de partida. Cuando variamos la norma, comenzó el trabajo recién. En tercer lugar, el objetivo a ser alcanzado es una conveniente gestión judicial y si podemos llegar al ansiado proceso electrónico
que sería el umbral y la coronación de esto que implicamos como un proceso civil efectivo. ¿Cuáles son las metas técnicas a articular? Básicamente tres. En primer lugar, un cambio de paradigma. Hoy día se plantea dentro del ámbito civil un necesario cambio de paradigmas. Una turba transformadora de antiquísimos modelos procesales. Y finalmente, una nueva cultura del litigio judicial donde la educación cumple un rol fundamental. Nueva legislación. Aporte tecnológico. Consolidación de un sistema procesal mejor, pero queremos dejarle un pequeño mensaje. Esto solamente representa el 10% del problema. El 90% restante es talento humano puesto al servicio del proceso. Si no trabajamos seriamente en el ámbito educativo y en la capacitación, cualquier sistema colapsará. Muchas gracias.